Estamos de regreso en Legal Radio, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio. Todos los que nos sintonizan pueden mover el dial. ¿Ya existe dial? Ya no hay dial, ¿verdad que no? Ya no hay dial. Ya no hay dial. Pero mira, en los campos todavía encontramos radio análogo. Mis amigos de San Pedro tienen dial todavía. Hay unos coleccionistas de cosas vintage que les gustan esas cosas bonitas, como que, pero se oyen de como que... Porque ya las señales no son iguales. Y los discos empatan. Eso es como tú tener un guayahielo, ya no, aunque tú lo tengas y funcione, no va a entrar. Sí, pero el sonido, o sea, lo que vivimos en esa época, mucha gente dice, va acá, los discos de pasta, tienen algún tipo de... Cuando tú sientes el sonido, porque hay un sonidito muy característico que habla de que el sistema no anda muy limpio cuando tú estás escuchando, pero exacto, eso también... Eso tiene una magia, eso también tiene un sentido. De que las cosas, lo que pasa es que hemos perdido que se hacían en vivo las cosas. Tú sabes, ahí la gente cantaba de verdad, no había autotune. Entonces eso se siente en el vinilo. Eso es así. Entonces, retomando el tema que estábamos tratando hace un momentico, realmente hacer una propuesta seria al Congreso, al gobierno, en relación a cómo se está invirtiendo los dineros que se generan y que genera el pueblo. Legal Radio hace una propuesta formal respecto de que se genere un recorte a las asignaciones que se le están haciendo a los partidos políticos y que parte de ese dinero vaya a la Suprema Corte de Justicia para que nosotros podamos tener un mejor sistema. Porque a nivel operativo, decíamos aquí, los jueces que están fallando a tiempo y que están eliminando la mora judicial no tienen apoyo operativo. Jueces que te fallan a tiempo, las sentencias están disponibles en 2 y 3 meses. Vamos a propiciar, Gustavo, que de verdad aquello que dice la estructura de la Suprema Corte de Justicia sea que tengamos acceso a una justicia oportuna y eficaz. Así es. Bueno, nuestro invitado ya está por acá y nuestra querida Paola Clisante es la encargada pues de hacer la formal presentación. Hoy nos acompaña un plato fuerte. Si viene con la referencia de la profesora Emery, imagínese usted. Tiene que ser obligatoriamente una estrella y se trata de Cristian Mendoza Hernández, egresado de Derecho por la UAS en 2009 con un máster en Derecho Empresarial de la Universidad Antonio de Nebrija, España, en 2011 y una maestría en Derecho de los Negocios de la Pucamaima, con formación adicional del Infotep y vasta experiencia en cursos y seminarios en áreas como Derecho Mercantil, Tributario, entre otros. Profesionalmente se ha enfocado en el derecho privado, destacando en corporativo, mercantil y arbitraje, ejerciendo como litigante desde el año 2010 y director de litigio en reconocidas firmas. Actualmente es socio fundador de Fortiori Consultores Legales. Le enviamos un fuerte abrazo a la profesora Emery y ha sido docente en la Universidad INSI, panelista en Funglode con publicaciones en temas mercantiles y societarios y una experiencia en más de 200 litigios en diversas áreas del derecho. Cristian, muchísimas gracias por la bendición de estar aquí con nosotros. Bienvenido. Y qué bueno que lo presentaste tú, porque si lo presento yo no iba a ser tan objetivo. No. Porque es mi amigo y lo quiero. Entonces iba a decir otras cosas. Hasta tu lagrimita hubiese echado la presentación. Tú sabes que sí. Bueno, muchísimas gracias, señorita Crisanti, por esa introducción. Buenos días a todo el público que nos acompaña en esta mañana, el público Radio Escucha de Legal Radio. Yo sé que son personas ávidas de conocimiento y muy interesadas por estos temas jurídicos que se tratan en este espacio tan instructivo y didáctico, el académico, y que nos que aporta en cada entrega al quehacer jurídico nacional. Muchas gracias a los demás integrantes de la cabina que me dan la oportunidad de tratar de aportar con nuestros conocimientos a estas problemáticas jurídicas y estos temas y novedades que se dan en el quehacer jurídico. Cristian, vamos a entrar en materia. ¿Qué es un contrato de adhesión y cuándo podemos hablar que existen cláusulas arbitrarias? Abusivas. Perdón. Sí, porque las cláusulas arbitrarias son otra cosa. Sí, sí. Mira, se habla del contrato de adhesión y en ocasión, sobre todo, de la decisión reciente que emitió la Suprema Corte de Justicia, o que está en boga en el quehacer jurídico en estos días, la sentencia número del 30 de junio del 2023,
correspondiente al expediente 23-1250, relativo a un proceso donde los jueces pues dilucidaron y hablaron sobre estos conceptos. Entonces, y perdón, aprovechar, ya que no vas a hablar del tema, y establecer la diferencia entre las cláusulas abusivas y la arbitraria. Muy bien. Mira, las cláusulas abusivas son una figura propia del derecho del consumo. Esa es una de las aclaraciones que hace la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, porque resulta que en muchos conflictos y litigios los abogados plantean nulidad de cláusula de adhesión por ser abusiva. Porque primero viene la adhesión, o sea, primero se constituye la cláusula de adhesión y entonces la adhesión es lo que en principio pues define que sea abusiva o no. Y por eso la Suprema hace la aclaración. Entonces, como la cláusula de adhesión es una figura jurídica que viene bien del derecho del consumo, se refiere a aquellas cláusulas donde hay un desequilibrio tal entre las contraprestaciones, es decir, lo que yo me comprometo a dar y lo que tú vas a recibir, es decir, cuando hay un desequilibrio tan abismal o no tiene sentido la obligación que tú estás asumiendo con relación a la contraprestación que yo te estoy dando, eso se convierte en una cláusula abusiva. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio total entre las contraprestaciones, entre las partes. ¿Por qué eso es propio del derecho del consumo? Bueno, porque el consumidor es un ente del tráfico jurídico que en principio tiene una sobreprotección por parte del legislador. De hecho, si tú te fijas, el derecho del consumo está constitucionalmente reconocido en nuestra Constitución. Entonces, ¿por qué? Porque se entiende desde el principio, cuando se empezó a hablar del derecho del consumidor, que fue en Estados Unidos que se comenzó a hablar de derecho de consumo y del derecho del consumidor, fue el presidente Kennedy, curiosamente, el que empezó con el tema del derecho del consumo o el reconocimiento de los derechos del consumidor. Cuando se legisla para la protección de ese ente jurídico, de ese ente económico, de ese agente económico que es el consumidor, se le da una sobreprotección legislativa, porque se entiende que el consumidor frente al empresario, frente al proveedor del servicio, tiene una posición vulnerable, que tiene que contar con la salvaguarda del legislador, y por eso el legislador establece una serie de condiciones bajo las cuales, si el empresario no cumple mínimamente con esos requisitos y condiciones para proveer de ese servicio o para contratar con ese consumidor, inmediatamente ese contrato es nulo, esa cláusula es nula. Y dentro de esas cuestiones, por ejemplo, está la de que no existan cláusulas abusivas. Okay. Precisamente en ese mismo sentido, entonces, ¿cómo un simple mortal como yo, por ejemplo, puede identificar cláusulas abusivas? ¿Cuáles son las más comunes en el día a día de la República Dominicana? Y sobre todo si se encuentran en contratos de adhesión. Y con ello identificar el sector, ¿verdad? Mira, no hay como tal una identificación de cláusulas abusivas. Si pudiera decirte de situaciones. Pero ¿qué hay identificar? Aquí, o sea, aquí no hay tanto material jurisprudencial en ese sentido. Pero, por ejemplo, la falta de información en un contrato. O sea, en contratos de telecomunicaciones, por ejemplo. Si yo pongo en un contrato que yo no tengo la obligación de proveerte de una información clara y precisa con relación al producto que tú estás contratando, es una cláusula abusiva que inmediatamente, por aplicación de la ley 358-05, pues deberá ser extirpada de ese contrato en el momento que le toque a un juez hacer la evaluación de ese contrato de adhesión. Cláusulas donde, por ejemplo, se establezcan pago de intereses y mora que son fuera de todo la normalidad del mercado económico,
si es un contrato de consumo, claro está, si es un contrato que se está elaborando con un consumidor. Los contratos de tarjeta de crédito, por ejemplo. Y ahí vamos a hacer una aclaración que quizá mucha gente no maneja. No todo el mundo es consumidor. No todo contrato que se elabore entre una persona física y una empresa es un contrato de consumo, no necesariamente. Ni todo contrato que se elabore entre una empresa y otra empresa es un contrato de consumo. Que hay una gran confusión por la gente, que la gente dice, si son dos comerciantes, eso no es un contrato no entra dentro de la protección de la ley de consumidor, no. Porque la propia ley de consumidores y usuarios establece cuando se configura una relación consumidor-proveedor. Si yo voy a contratar contigo, por ejemplo, pero el fin ulterior de mi contratación no es la reventa, no es con un ánimo de lucro, automáticamente yo me convierto en un consumidor. Independientemente de que yo sea una empresa, independientemente de que yo sea una persona física. Lo que define básicamente si tú eres un consumidor o no es la finalidad con la cual tú estás contratando. Si es para un servicio, que es el ejemplo clásico, yo estoy contratando para tener el servicio de internet en mi casa. Pero en mi casa eso es para yo ver la televisión, para yo usar mi computadora. Yo soy un consumidor. Ahora, si yo estoy contratando ese servicio de internet, porque a través de ese servicio yo voy a hacer un negocio, que yo voy a producir dinero, automáticamente yo dejo de ser un consumidor porque yo tengo un ánimo lucrativo con la contratación de ese servicio. Claro, buenísimo. Y una pregunta, Cristian, a propósito de toda esta convergencia entre la era digital, tecnológica, la globalización, entre otras muchas cosas, ¿tú crees que ha influenciado esa transición hacia lo digital, la estructura y la negociación de contratos de naturaleza de adhesión? Y en ese mismo contexto, ¿es posible que estén evolucionando las cláusulas abusivas en temas de protección, por ejemplo, de datos, etcétera? Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan del caso de Cambridge Analytica, que hizo como una especie de perfiles sobre la base de la data en la red de la gente. ¿Eso puede haber por ahí algún tema en relación con cláusula abusiva? Sí, claro que sí. La evolución ha sido muy buena, porque en los últimos años la tendencia ha sido a obligar a los prestadores a que cada vez sean más transparentes, que cada vez estén más comprometidos con los intereses de los clientes y de los usuarios. Mira, la transparencia, digamos que es el eje transversal en todo esto, porque anteriormente la mayoría de las prestadoras, nos vamos a enfocar en el tema de la prestadora, porque básicamente tu pregunta también se refiere a de alguna otra forma, gente que prestan un servicio. Lo Exacto. de Cambridge, lo de Facebook, por ejemplo, todo este tema de las redes sociales, que son prestadoras de servicio. Y nosotros somos usuarios de ellos, somos sus clientes. Ahí es un ejemplo claro de la intervención que ha tenido que tener el Estado a través de los reguladores. No quizá en nuestro país, que no tenemos un regulador tan fuerte, pero en otras partes del mundo donde la regulación y el regulador sí tiene un papel de principalía y que lo ejerce, pues sí han habido intervenciones donde se han tenido que modificar totalmente la forma en cómo estas empresas brindan su servicio. El tema de la claridad, por ejemplo, en la contratación, es un ejemplo cuando tú vas a habilitar una aplicación, que tú vas a necesitar o a utilizar un servicio que te dan. Si esa aplicación, por ejemplo, va a utilizar tus datos personales, porque tú, cada vez que tú haces una búsqueda de un servicio, yo quiero una pizza, yo quiero ir para Juan Dolio, tú estás dando datos personales tuyos, porque ellos van construyendo un perfil tuyo con esas búsquedas que tú vas haciendo. Entonces, cuando esa aplicación te pide permiso a ti para saber si puede tener acceso a ese perfil que tú estás construyendo, eso es un logro del derecho del consumo y también de la evolución
de todo lo que tiene que ver con el tema de las cláusulas de adhesiones y demás, porque anteriormente, cuando tú descargabas esa aplicación, ustedes recuerdan que uno firmaba, uno le daba un cotejo a un acepto, pero que tú nunca lees eso. No, entonces, tú le das literalmente, haces scroll así. Exacto. Es que y le da acepto. Ahí estaba todo eso, tú supuestamente lo firmabas, pero tú no leías ni negociabas nada de eso. Pero entonces se ha obligado a esas empresas que no obstante uno haya firmado ese consentimiento que uno firma cuando uno descarga esa aplicación, te tengan que pedir autorización cuando se van a utilizar datos tuyos personales, cuando se va a usar tu perfil para ellos vendérselo, porque eso es lo que hacen, para ellos vendérselo a empresas, a mercadólogas, o sea, a empresas de marketing que se dedican a colocar productos o a bombardearte con publicidad porque saben que tú tienes X o Y tipo de gusto. Eso es un avance, eso es un logro. Las tendencias del consumo están identificadas. Correcto. Recuerda que el negocio de este tiempo son los datos. Así es. No es tangible, los datos es lo más preciado ahora mismo. Que no sé si tú sabes, Daviana, que una de las principales proveedoras de esos datos son los supermercados. ¿Qué? Eso es nuevo para mí. ¿En serio? Para que lo sepas. ¿Y por qué? Pero la forma de obtención. Para saber lo que tú... por eso que tú pasas... ¿Tienes su tarjeta de qué sé yo qué? Porque cuando tú vas al supermercado, esto me lo contó un profesor español mío, cuando tú vas al supermercado, el supermercado sabe qué es lo que tú normalmente compras. Eso es así. Cuánto normalmente tú consumes. Cuáles son los pasillos del supermercado donde tú más tiempo pasas. Y al final te dice, cuando tú vas a pagar te dice, mire, ¿tiene su Ciremás para decir una cosa? No, o Ciremás, que eso es una forma de obtención de datos. Por ahí. Perdón, Ciremás no. Por ahí es donde está. Exacto, el tema de la tarjeta de descuento. La tarjeta de afiliación. Con esa tarjeta de afiliación que nosotros creemos que estamos teniendo un gran descuento. Que nos están dando un peso. Pues a través de esa tarjeta están creando el perfil. Ese perfil, todo eso queda ahí establecido. Wow, pero mira, y esos datos se venden. En principio yo era medio escéptico. Tú sabes que yo era medio escéptico. Yo casi no la uso, pero cuando yo iba a caja a pagar, siempre te decían, mire, para que participe en una rifa, para que me dé los datos de su cédula. Y yo, óyeme, yo tengo 30 años participando en nunca me he sacado nada. Yo digo lo mismo. Entonces, olvídate de la cédula. Y entonces, yo le digo lo mismo. Entonces, porque te preguntan la cédula, te dice, ¿y usted tiene tarjeta de tal o cual, qué sé yo qué? Entonces, siempre me llamaba la atención y realmente eso obedece a la creación de los perfiles, bien como tú apuntas. Mira, Cristian, yo no sé si tú sabes, pero nosotros tenemos un público jurídico que nos sigue, estudiantes, profesores, personas muy importantes, pero también tenemos un tipo de público que no necesariamente son abogados. Hay una doñita que queremos mucho que está esperando que nosotros terminemos para ella empezar a echar agua en su casa y poner a Braulio, a Yolandita Monge. Cuando nosotros terminamos, un merenguito, los merenguitos de Fausto, ella lo pone después. Desde que nosotros terminamos y ella está esperando que le digan, ¿cómo yo como usuario, como simple mortal, como dice Paola, puedo darme cuenta de que eso está pasando? Porque aquí hay una realidad. Esto es que entre el consumidor y esas grandes prestadoras, esto es la piedra y el huevo. Aquí no tiene forma. Si tú simplemente no accedes, no tienes el servicio tú lo necesitas. Pero ¿cómo yo identifico que de verdad eso puede ser una cláusula que esté contraviniendo un derecho que yo tengo? ¿Cuál pudiera ser habría una palabra famosa y viral? Red flags. ¿Cuáles son las red flags de ese tipo de situaciones? ¿Cómo yo me entero? ¿Cómo el señor que vende la fruta sabe, pero están abusando de mí, eso no debería ser así? Ok, y ya identificado, como ya para constituir una pregunta compuesta, exacto, ¿ante cuál institución acudir de primera línea? ¿Tiene competencia Proconsumidor para tratar estos temas? ¿Pudiera el usuario en un momento determinado pedir el libro que está en todos estos establecimientos para generar la denuncia? Exacto, el libro de reclamaciones que tú tienes que tener como proveedor. O sea, ya para generar una pregunta compuesta. ¿Cómo me defiendo, verdad? ¿Cómo me defiendo? ¿Y ante quién voy? ¿Qué hago? Mira, la pregunta está buenísima, porque me permite abordar el tema desde la génesis. El Instituto Nacional de
de Protección al Derecho del Consumidor, Protecon, tiene la obligación de revisar todos los contratos que las prestadoras de servicios o las empresas que se dedican a la comercialización en masa van a poner en manos de sus usuarios. Esos contratos de adhesión, porque vamos a estar claros, el contrato de adhesión es un contrato que no tiene que ser satanizado. Es decir, porque existe una especie de satanización con el contrato de adhesión. No, eso no es verdad. Es un contrato que tiene su razón de ser porque una prestadora de servicio que tiene millones de usuarios no va a estar contratando usuario por usuario cada contrato y cada cláusula. Es decir, Gustavo, tú vienes aquí porque tú quieres una línea de teléfono. Mira, ¿cómo tú la quieres? No se puede. Sí, claro. Porque por un tema de operatividad, estamos de acuerdo, y de logística, eso es imposible. Entonces, por eso existen esos contratos de adhesión. ¿Por qué? Porque la prestadora determinan unas cláusulas tipos y definidas mediante las cuales ellos pues entienden que esas son mis condiciones para yo contratar contigo. Sí. ¿Tú la aceptas o no la aceptas? Por eso se llaman de adhesión, porque tú no tienes la posibilidad de negociar ninguna de esas cláusulas. No, exactamente. Ese es el fundamento. ¿Tú la firmas o no la firmas? Por eso se llama de adhesión. Entonces, no son malos de por sí. Decido, Cristian, si me adhiero o no me adhiero. Esa es la base. Correcto. Entonces, ahora bien, el Instituto de Protección de los Derechos de los Consumidores tiene la obligación de revisar esos contratos antes de que sean puestos en circulación en el mercado. Exacto. Y tiene que revisar que esas cláusulas estén redactadas de conformidad con los lineamientos de la ley 358-05, que establece que toda oferta de servicio, toda cláusula contractual que se vaya a hacer en un contrato celebrado con un consumidor debe estar redactado de forma clara en idioma español y que no tenga terminología que pueda ser confusa o que pueda inducir al consumidor a la equivocación. Entonces, comenzando por ahí, digamos que ese contrato, cuando llega donde ti, ya ese contrato debe haber pasado por el filtro del órgano regulador, en este caso, y protector de los derechos de los consumidores, que garantice que ese contrato no contiene una cláusula que desequilibra las prestaciones o la relación entre prestador y consumidor. Pero si ya si falló la institución o no hizo su trabajo, yo tengo la oportunidad de, si yo entiendo que esa cláusula es abusiva, yo tengo dos escenarios. O me voy a fase administrativa por ante el mismo Instituto de Protección al Consumidor para que revise esa situación y dictamine a través de una resolución si ciertamente hay una situación que está causando un perjuicio a ese consumidor. Y si no, me voy a la jurisdicción ordinaria y solicito la nulidad de esa cláusula por constituir una cláusula abusiva. ¿Cuál sería tu recomendación como profesional? ¿Proconsumidor está atendiendo de manera eficiente este tipo de denuncia? Porque lo primero es que no tiene que ser con Ministerio de Abogados ni siquiera, sino puede hacerlo de manera directa. ¿Está atendiendo de manera efectiva este tipo de denuncia? ¿O tú recomiendas que cualquier afectado se vaya a la jurisdicción civil? Sé honesto y dínoslo en un minuto. Me metiste en un problema. Wow, Gustavo. Manzano me lo vive diciendo, y que cuidado con la pregunta de Gustavo. No, pues, porque uno sabe que uno vive ejerciendo esto. Sí, claro. Mira, yo no creo que Proconsumidor esté dando una respuesta efectiva. No, porque para mí no tiene el personal cualificado, eso es lo primero. Y en segundo lugar, no tienen tampoco la estructura para dar respuesta a la cantidad de situaciones que se producen aquí. La mayoría de la gente prefieren abandonar esos procesos ante Proconsumidor y irse directamente a la jurisdicción ordinaria. Y de la potestad sancionadora hablaremos en otro programa. Vamos a dar un programa nada más para eso. Para 10 programas. Para 10 bueno, programas. pues damos las gracias realmente a Cristian por estar con nosotros, formar parte de nuestro equipo de Legal Radio en el día de hoy. Se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que queda el compromiso de que tú puedas volver y poder seguir extendiendo esta parte del derecho al consumo
que tantas preguntas surgen y tanta información necesita la población en relación al mismo. Máxime si también necesitamos hacer recomendaciones, ¿verdad? Claro. A nuestro gran amigo Eddie Alcántara, que es el quien preside Proconsumidor, porque es una institución que pudiera dar más. Sí, bastante. Así es, nada. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide. Pero tiene que mantenerse en sintonía porque en breve también la población tiene derecho al merengue. Claro. Y ahí está Fausto. La doñita está esperando a Fausto. No, yo me voy a mi casa encendido con Fausto. Claro, señores. sí. Y hoy el programa de merengue, de mujeres en merengue. Ya usted sabe. Oye. Ella está, mira, recogiendo los muebles para empezar a echar agua desde que usted empieza. ¿Qué? Escuchas